de vida para las personas trans en Colombia es de 35 años nada más, según Colombia Diversa. Esas expectativas se pueden quedar cortas porque organizaciones como el GAT ha dicho que tal vez esas expectativas sean de menos de 27 años. Preocupantes cifras. Esas respuestas a todas esas violencias, esa sincronía de violencias hacia la población trans, las encontraremos aquí. Bueno, Miska, vámonos de una vez a la entrevista. Es una entrevista muy concisa y va muy enfocada, pues estoy tratando varias cosas en la universidad enfocadas al tema de violencias en varios aspectos. En este caso te traje como invitada para hablar del tema de la inclusión laboral, de cómo en este aspecto también vemos una determinante de violencias también enorme para personas trans. Entonces, ¿qué violencias has visto enmarcadas en personas trans en el entorno laboral? Pues te cuento que nada más el 4% de la comunidad trans ha logrado en su vida acceder a un trabajo de manera formal. O sea que solo el 4% del 100% de nuestra comunidad ha logrado vincularse en espacios formales. Las demás personas estamos obviamente desde la informalidad. Desde la Fundación GAT hemos hecho el reconocimiento y obviamente esto es algo que todo el mundo sabe. Hay unos trabajos transexualizados que yo siento que es la violencia más grande que se comete contra la comunidad trans, y es disponer solo unos lugares para poder disfrutar de nuestras economías. Por ejemplo, el asunto del trabajo sexual y el asunto de la peluquería, ¿sí? Nada más estas últimas semanas hemos hecho unas capacitaciones a nivel nacional y nos hemos dado cuenta que seguimos todavía dentro de esas barreras de acceso a los lugares, que las compañeras, por lo menos en Cúcuta, de 50 mujeres que fueron a un espacio de encuentro para hablar de temas laborales, nada más 3 de 50 hayan dicho que hayan trabajado en otras cosas que no tenga que ser el trabajo sexual y la peluquería. O sea, ahí ya empezamos a ver cómo estructuralmente funciona el sistema para determinar para qué son nuestros cuerpos, para qué son nuestras mentes, ¿sí? O sea, yo siento que esa falta de acceso a la oportunidad, llevada también por un asunto, pues, de discriminación en todos los sentidos. Pensarnos en lo laboral implica pensarnos en lo educativo, ¿sí? Porque es a partir de lo educativo que uno usualmente se abre esas puertas en lo laboral. Pero si tenemos que de 10 chicas en Colombia, de 10 chicas trans en Colombia, 6 abandonan la escuela porque se sienten mal y discriminadas, ya estamos hablando que de 10 personas, 6 no van a poder acceder a un trabajo porque no tienen el bachillerato completo. Pues hay información que tal vez yo no conozco porque se lleva a nivel nacional, ¿sí? Esto en cuanto al avance que te mencionaba, que lleva el apoyo que brinda la institución, pues, a la comunidad LGBTI. Esto te decía que desde la regional Caquetá hay un convenio con comunidad LGBTI, con un chico, Fausto Escobar. Él, justamente porque pues hace parte de esta comunidad y ve que de pronto allá en Caquetá, ¿no? Hablando pues en el contexto que estamos de la región en Caquetá, veía que pues no muchos ingresaban a estudiar y no estaban como interesados. Entonces él se acercó a la CUN allá, buscando como esta alianza para que se le brindara pues la opción, la oportunidad a toda la comunidad de ingresar a estudiar y que tuvieran un incentivo pues de descuento para que pues adicional pues a lo normal que viene brindando la institución de matrículas, pues tuvieran ese incentivo para que se matricularan, pues iba a salir un poco más económico. Son las violencias de pronto más graves que padecen, por ejemplo, las chicas y los chicos de otras regiones, tú que conoces muy bien ese campo. Bueno, digamos que hablar de violencias que atraviesan las mujeres, en específico mujeres trans y también los hombres trans, desde mi trabajo, desde Caribe Afirmativo, es contemplar otras realidades y de alguna forma otras vivencias y otras experiencias de vida. Digamos, cuando se habla de periferias, ¿sí? Y no de la centralización del conocimiento, de los saberes, de las experiencias de vida trans que muchas veces se conglomeran acá en la ciudad de Bogotá, y
cuando te vas a las periferias del país o a los territorios, te encuentras con situaciones de conflicto armado, por ejemplo. Entonces te das cuenta que las chicas viven desplazamiento forzado, viven amenazas constantemente, hay feminicidios y transfeminicidios alrededor de muchos municipios del país, que les atraviesa de manera compleja a todas las identidades trans. Acá en Bogotá pues, se habla particularmente de violencias estructurales, ¿sí? De violencias en la educación, en la salud, de temas de movilidad, entre otras cosas, pero cuando hablamos de los territorios o las periferias del país, hablamos de, aparte de las violencias que se afrontan por ser personas diversas, también afrontamos violencias en torno al conflicto armado. Cualquiera de los integrantes pues, de la comunidad se acerca esto con intención de matricularse y eso pues, obviamente va a tener el beneficio, ¿sí? No va a haber ninguna clase de apatía ni nada de eso, porque pues igual se hizo actividades allá con ellos justamente como buscando que ya no haya como ese bullying que anteriormente salía, pues ni siquiera pues hablando de la CUN, sino como de las instituciones como tal, a nivel general, pues como que siempre estaban teniendo un poco de rechazo, pero pues ya hoy en día eso no. Son exclusiones y son violencias sistemáticas, porque esto no es un secreto para el Estado. No es un secreto para el Estado que en Bogotá hayan unas zonas específicas en donde no solamente trabajan, sino viven, ¿sí? Viven, se enamoran, mueren. O sea, son unas zonas estructuradas. Básicamente es como un apartheid de lo que hacían con las personas afro cuando era ilegal, ¿sí? Tenerlas en unos lugares allá escondidos del mundo. Y eso también nos habla mucho del acceso a la movilidad que tenemos. O sea, ¿cómo vamos a sentir la confianza de presentar una hoja de vida siendo personas trans o no binarias, por ejemplo? Si tienes que salir por lo menos del barrio Santa Fe o del 7 de agosto o del Restrepo, que más o menos uno diría son zonas en donde uno habita usualmente, salir de allí, pasar por un espacio público donde te violenten, llegar a una entrevista de trabajo, ya esto es otro aspecto que se abre dentro de las violencias, por ejemplo, a nivel laboral. Porque listo, si lograste una entrevista de trabajo, de ahí a que te vuelvan a llamar porque no entienden que una persona trans se presenta a una entrevista de trabajo en 3 casos. El primero es que la persona trans haya cambiado todos sus documentos y con su identidad nueva y mejor dicho que no haya ningún problema, que sería como el caso más chévere que se puede presentar para las empresas, porque no tienen que pensar ni reflexionar nada, más allá de que no sean prejuiciosos de entrada. Ese es uno de los casos que se puede presentar. Con las personas trans pesa más la identidad de lo que son que sus capacidades y sus conocimientos. Entonces yo por eso como que traté siempre de hacer este tema como aparte, de no hablar de eso. De hecho pues nunca lo hablé abiertamente y bueno, tuve como un feliz grado. Y ya en la universidad, cuando hice la maestría en teatro, pues ya eran circunstancias diferentes, yo ya estaba más empoderada políticamente y creo que precisamente el hecho de ser trans fue lo que me permitió como trabajar sobre mi proyecto de grado de la maestría, el cual yo titulé Cómo construir una mujer y no morir en el intento. Entonces ya digamos fue todo lo opuesto, ¿sí? Aquí ya dado que la arte también permite como más de trabajar en estos temas, fue diferente y eso me hizo como reafirmar mi apuesta política sobre lo trans. Entonces tu documentación parcialmente toda modificada o actualizada, que por lo general uno ha cambiado su cédula, pero no ha cambiado el diploma, el pase o la cosa de la universidad o un montón de cosas. Entonces nada más, al momento de estar en una entrevista, que tu cédula no corresponda con tus otros documentos, hace que a ti te rechacen inmediatamente sin ni siquiera pensar cuáles son las condiciones que hay detrás y los contextos. Entonces las empresas no tienen ni idea de lo que son las identidades. Pero de hecho en este momento pues ya hay mucha gente nueva, no los conozco a todos, pero sí supe y sí conocí varios que están trabajando en el área administrativa y pues normal, todos lo trataban pues esto con el respeto que se merece, que se debe, pues esto no había nadie pues pasando por encima o tratándolo mal ni nada de eso, pues había siempre respeto
como te menciono. En este momento, pues como ya no estoy allá en Bogotá, pues no conozco mucho así como a todas las personas que están trabajando, pero pues por lo poco que he visto, que he mirado de las contrataciones que nos comparten por los correos, quién ingresó a tal cargo, ¿sí? A veces nos dejan saber. No me he dado cuenta de que de pronto haya alguien con esta particularidad, pero pues igual no es porque no se pueda o no quieran hacerlo, sino que pues tal vez no ha aspirado al cargo en alguna persona. Lo que son las identidades, no saben cómo funciona eso. Por ejemplo, desde el programa de talento trans, que es una iniciativa de la Fundación GAT, hemos podido hablar con muchas empresas. A este momento llevamos unas 18 empresas en donde hemos empezado a hacer alianzas y a generar estas vinculaciones laborales. Pero también ha sido un aprender con ellas, de decir, miren, usted no me puede solicitar, por ejemplo, la libreta militar en el caso de las chicas trans, porque nos ha pasado que nos dicen, no, independientemente cómo sea el género, si él nació así, porque me lo han dicho, si él nació masculino, tiene que tener libreta. Y es un desconocimiento también de la ley, porque la ley dice que no, señora, no hay por qué a una mujer trans pedirle una libreta militar. De hecho, este año, en marzo, el Ministerio de Trabajo sacó una normatividad que para personas menores de 28 años, sean trans o no se les tienen que pedir la libreta militar para acceder a un trabajo, porque esa es la negación de un derecho fundamental. Me surgen ahorita como unas dos preguntitas. La primera es, en la rama laboral, en la rama ejecutiva de la universidad, ¿hay alguna persona trans trabajando? Trans, no. Entonces, en ese sentido, se nos niega el derecho fundamental al trabajo porque de entrada las empresas no saben cómo funcionan nuestros papeles. Por ejemplo, si te presentas ya con tu identidad, con tu expresión de género cambiada, haciendo tu tránsito, pero tus documentos ninguno tiene el cambio, esa persona va a decir, no, aquí está haciéndose pasar por alguien. Entonces tampoco por esos motivos vuelven a llamar a la persona, ¿por qué no? Y eso hablando de que de verdad existe una situación desde el desconocimiento, pensando de que no hay una situación de discriminación. Eso hablándolo como en temas de que no saben y pecan por no saber, muchas veces las empresas, pero cuando es una cosa en verdad de discriminación, que ni siquiera dejan que las chicas trans en la empresa para presentarse, que son también casos que pasan muchísimo, en donde llega la chica o el chico trans con su perfil y simplemente lo descartan, o sea, le dicen, sí, te volvemos a llamar, cuando ni siquiera tienen el número de celular, ¿sabes? Son un montón de violencias que uno puede reflejar en lo mínimo, pero también en lo grande.